un segundito. Ahí. El segundo, ustedes lo conocerán porque yo lo divulgo un montón, este protocolo llamado SER, que tiene 3 pasos muy sencillos, donde yo le puedo plantear al alumno que siga haciendo algo que está haciendo bien, que empiece a hacer algo que todavía no hizo y que revise algo de lo que está haciendo. Todos estos ejemplos que yo estoy mostrándoles son desde el profesor hacia el estudiante, pero con la clara intencionalidad que del estudiante tiene que volver al profesor. Y así armamos lo que llamamos un circuito de retroalimentación formativa. También planteamos algunos ejemplos que ahora les voy a mostrar de autoevaluación, pero como tampoco es una práctica totalmente aprendida, también es importante primero explicarle a los estudiantes qué es una autoevaluación, hablar con ellos de los beneficios que tiene aprender a autoevaluarse, mostrar ejemplos, comenzar de a poco, porque seguramente las primeras veces es más difícil que completen o completan una autoevaluación sin necesariamente ajustarse exactamente, digo, con mucha conciencia a aquello que han hecho. Y obviamente puede utilizar una variedad de formularios que existen prediseñados o diseñar el propio. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo sencillo. Entiendo las tareas que tengo que hacer en esta actividad, sé cómo hacer, tengo los materiales necesarios, necesito ayuda, ¿qué me resulta más fácil o me resultó si lo contesto después? Puedo contestar si no, mucho, poco, nada, lo que ustedes quieran, la escala que quieran, y tengo siempre una columna para comentarios del estudiante, del docente, o si lo hago entre pares. Aquí tengo otro ejemplo, tengo muy claro el propósito de mi trabajo, el título del trabajo expresa mi idea sobre el tema, mientras escribía tenía muy claro a quién iba dirigido, utilicé el vocabulario propio de la disciplina, y ahí tengo la columna sí o no, y una columna para poner evidencias, y obviamente puedo siempre agregar una columna de comentarios. Este es otro, pienso cómo aprendo, y acá tiene que ver más con lo que decía al principio, desarrollar habilidades metacognitivas, ¿no? De un lado tengo materias o áreas, y tengo algunas preguntas o frases que quiero mejorar en, necesito ayuda en, mis dificultades para completar las tareas son, ¿no? Y esto, a medida que los estudiantes lo van completando, nos lo van enviando, nosotros también vamos recogiendo evidencias de aprendizaje. Este es un ejemplo muy lindo que nosotros estamos usando en la provincia de Tucumán, en el proyecto Planea que llevamos adelante desde UNICEF, y usamos esta estrategia que es que aprendí, ¿no? Y entonces la idea es que utilizar esta rutina donde elijan una materia, que piensen algo que aprendieron bien en esa materia, después que digan cómo se dieron cuenta de lo que aprendieron y cómo se lo explicarían a un compañero, ¿no? Puede ser con palabras, puede ser con gráfico o puede ser con un audio perfectamente. Otro ejemplo de cuestionario de autoevaluación, y esto está más vinculado a las dificultades. Entonces, bueno, ¿cuáles son las dificultades que encontraste? Y ahí hay una lista de dificultades que por supuesto se puede ampliar, el estudiante puede agregar alguna que allí no está, y eso nos vuelve a nosotros, y otra vez tenemos muchas pistas de lo que está aprendiendo, de cómo está aprendiendo. Esta es muy conocida, la del semáforo, todavía no lo entiendo, creo que lo entiendo pero no lo puedo explicar, lo entiendo y se lo puedo explicar a un compañero. Frases incompletas, me di cuenta que, me sorprendí, me sorprendí de, me despertó la curiosidad, y todas las frases que ustedes quieran, donde todos estos ejemplos intentan articular modos de aprender, o sea, el aprender a aprender también con los contenidos. Las rúbricas, que no voy a hablar en extensión de las rúbricas, ustedes las conocen, solo quiero señalar algo muy puntual porque se ve poco en las rúbricas y a mí me parece muy importante, y más en estos momentos,
que es que esta rúbrica, si ustedes miran arriba, tiene los objetivos de aprendizaje de esta unidad o de este proyecto escrito en un lenguaje que el estudiante lo pueda entender, porque la rúbrica está conectada a los objetivos. Lo que pasa que cuando se entrega la rúbrica suelta a los estudiantes y no aparecen los objetivos, no tenemos, como diría Perkins, esta idea de jugar el juego completo, ¿no? Y entonces trabajar con qué es lo que se espera que yo aprenda y cuáles son los niveles de calidad de aquellas capacidades, aquellos criterios, digamos, que quiero considerar en el campo de la evaluación. Por eso traigo el ejemplo de la rúbrica, porque sé que es un instrumento que sí se está usando. Y quisiera agregar una modalidad de trabajar con una rúbrica un poquito distinta, que se llama la rúbrica de un punto, y la traigo en particular porque estamos con mucho trabajo, porque muchas veces los docentes plantean que completar rúbricas para muchos alumnos se hace difícil, entonces tenemos una posibilidad de trabajar con la rúbrica de un punto, que si ustedes se fijan, yo tomé un descriptor de la rúbrica anterior, que si yo fuera un alumno diría, elijo el descriptor en el cual yo creo que mi trabajo corresponde a ese nivel de calidad del descriptor, tendría que poner una evidencia que muestre por qué yo estoy en ese nivel, en ese descriptor, y tengo una columna para que el docente me haga una sugerencia puntualmente sobre ese nivel de calidad, sobre ese criterio en particular que tenía que ver con las fuentes de información. Por supuesto, los portafolios y los e-portafolios, que tampoco es una estrategia nueva, pero que me parece que hoy cobra sentido, que todas las instituciones que trabajan con plataformas, guardar en los portafolios de manera electrónica, digital, los trabajos de los estudiantes, para ir reuniendo información para el día que volvamos a las aulas, de la manera en que volvamos. Para el día que tengamos que calificar, vamos a tener una cantidad de información de calidad que hemos recogido, sobre la cual los estudiantes también podrán hacer maravillosos ejercicios de reflexión sobre su propia práctica, sobre sus propios aprendizajes, mirando un poco el recorrido y el trayecto que han desarrollado. Para cerrar, por lo menos esta parte, y dejar lugar a las preguntas y al intercambio que podamos hacer en estos momentos, quiero compartir con ustedes, hace poquito Merie produjo un texto muy lindo que está en las redes y que tiene un párrafo muy interesante y que me parece que nos tiene que hacer pensar más allá de puntualmente la situación de evaluación o de la situación del confinamiento, ¿no? Y me gustó y me parecía que es lindo para que tengamos un momento también para pensar en lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y Merie dice, el deseo de aprender no nace solo frente a intereses inmediatos o a problemas concretos que hay que resolver. Puede emerger también cada vez que el educador consigue, en todos los niveles de escolaridad y de complejidad, relacionar los saberes que enseña con una cultura y una historia, con la manera en que fueron elaborados por otras personas. La motivación, dice él, se articula entonces con una promesa encarnada por el adulto, la promesa de que el esfuerzo intelectual permite acceder a la alegría del pensar. Y me parece que todos nosotros estamos haciendo esfuerzos intelectuales, además de emocionales, ¿no? En este contexto, y que este esfuerzo nos permita acceder a la posibilidad de sentarnos un rato a pensar en lo que hemos hecho, en lo que estamos haciendo y en lo que tenemos que hacer para más adelante. Yo cierro acá
para que podamos abrir un diálogo. Sé que somos muchos los que estamos aquí presentes y que no podemos dialogar entre todos, pero sí vamos a recoger preguntas, o sea, Sonia va a tomar esta tarea de recoger preguntas, ya sea a través del chat o de la manera en que se la hayan hecho llegar, y podamos un rato conversar. Así que, Sonia, me tomo un vaso de agua. Sí, cómo no, tranquila. Mientras te comento que en el chat aparecen, bueno, felicitaciones, agradecimiento, reconocimiento a tu trayectoria, Rebeca. Algunas reflexiones que ratifican decisiones o intenciones pedagógicas que se están llevando adelante y que escucharlas desde tu lugar, que las reafirmas, las agradecen. Y bueno, sí voy a tratar de ser la portavoz de algunas de las preguntas. Debo reconocer que muchas de las cuestiones vos las has planteado ya en tu disertación, lo que da cuenta del gran reconocimiento y empatía que tenés del contexto educativo desde siempre y particularmente de la actual, ¿no? En esta emergencia sanitaria que vivimos y que también pone en jaque a la educación. Cómo enseñamos de otro modo y cómo aprendemos de otro modo y cómo esto nos convoca a evaluar de otra manera. Por supuesto que las herramientas y los ejemplos prácticos dan cuenta de ello, ¿no? De un reconocimiento y de una empatía que tenés con la tarea docente. También el reconocimiento al trabajo de los estudiantes como protagónicos en el proceso de aprender, y también de las familias en este momento, ¿no? Bueno, voy a intentar algunas de las preguntas que aparecen. Aparece repetido el planteo del nivel inicial. ¿Qué orientaciones nos podés dar sobre estrategias, herramientas, acompañamiento para los niños que están pequeños y también a su familia? Bueno, primero quiero hacer un reconocimiento y una valoración a cada uno de los docentes que está trabajando, así como a las 9 de la noche aquí aplauden a los médicos, digo, y que se lo merecen, por supuesto. No estaría mal que una noche aplaudan a los docentes que han cargado sobre sus hombros una tarea de verdad difícil, de un día para otro, y han sacado a relucir todas sus fortalezas y sus recursos, y lo digo no solamente en los lugares donde hay conectividad y hay familias y hay casas, sino docentes en lugares de altísima vulnerabilidad, donde han hecho lo imposible para tener conectados a sus alumnos, con ejemplos de haberse subido al auto y llevar fotocopias para que los alumnos tuvieran tarea. Digo, y en ese sentido quiero, en cada conferencia que doy, no dejo de reconocer, porque me parece que veníamos hace muchos años peleando por el poco reconocimiento social de la docencia, ¿no? Y me parece que la pandemia, digo, una partecita podríamos decirle gracias, porque de verdad que puso al docente y a la escuela en un lugar que siempre lo ha tenido, pero que no estaba así reconocido. Así que quiero decir esto antes de la pregunta del nivel inicial. El nivel inicial, a mi gusto, es el más complejo que tenemos hoy, porque en la primaria, secundaria, universidad, en todos los niveles, tenemos muchas maneras. O sea, un estudiante se sienta un ratito frente a la pantalla, los que pueden con pantalla, mando un audio en el celular, y, o sea, hay muchas posibilidades. Con el nivel inicial es mucho más difícil, la permanencia frente a la pantalla para hacer una actividad se reduce a minutos,
y que por supuesto hay que hacerlo, pero es imposible pedir que reemplace horas que un niño está en el jardín. Entonces, me parece que lo que está sucediendo, y esto conversando con muchas maestras jardineras, es que los primeros días era muy difícil, los niños por ahí se acercaban a la pantalla, saludaban y se iban, y hasta que las maestras consiguieron hacer algunas rutinas, y me parece que esto es una estrategia, ¿no? La rutina que en lo posible, todos los días, supónganse después del desayuno, o sea, generar algunas rutinas con relojes dibujados, ¿no? Donde todos los días a las 9, después que se tomó la leche, o viene la maestra y saluda, o viene la maestra y canta, o viene, o sea, repetir rutinas, así como en el jardín, digamos, las rutinas ocupan un lugar muy importante. Me parece que sostener rutinas que tengan que ver con, muchas con el arte, con cantar, con bailar, con contar cuentos, está funcionando. O sea, esto les cuento experiencias que me cuentan las maestras de nivel inicial por periodos de tiempo muy cortitos. Y eso va a ser así porque no hay otro modo de... O sea, nadie imagina, porque tampoco sucede en el jardín cuando están, que las actividades son largas, con lo cual mucha rutina, ayer me contaba una maestra, por ejemplo, que así como lo hace en este sentido en presencial, tiene un títere y ese títere todos los días se acerca y lo saluda, bueno, y acostumbrar, como los acostumbró también a verse en la pantalla. Ahora, ese verse en la pantalla, por ejemplo, no es con el grupo entero, es de A3, de A4, o sea, ¿no? Como una construcción del otro también diferente a cómo se ve esa ronda que hace el nivel inicial. Bueno, la ronda acá es con 3 o 4, y obviamente con un soporte de la familia. O sea, no tenemos un nene que se acerca de 3 años solo a la computadora, prende para ver a la maestra. Entonces también una cosa que podemos hacer es enviar muchos ejemplos de lindas actividades para que los papás hagan con los chicos en casa, los que pueden, por supuesto, porque también son muchas horas que los papás están con los chicos adentro de casa, y me parece que, y por supuesto que muchos papás con muchas ideas, pero me parece que también una función importante es sugerir, mandar ejemplos de juegos, de canciones, de cuentos, como otra estrategia. Me parece que esto es lo que podemos hacer en el nivel inicial. Otra pregunta que surge del chat es, ¿qué es lo que importa en este momento, en este año complejo, en donde los tiempos son otros, que los estudiantes aprendan? ¿Qué es lo que importa hoy, en este año, que los estudiantes aprendan? Sabiendo que, si bien vamos a vamos a ir llevando un proceso de evaluación formativa, buscando y planificando evidencias de aprendizaje, iremos hacia la marcha de certificar hacia final del ciclo, si es así, con una nota, con una acreditación. ¿Cómo poner en diálogo ese proceso de evaluación formativa con la sumativa final? Bueno, en principio diría que no, yo lo dije hace un rato, no vamos a aprender todo lo que estaba previsto y vamos a aprender cosas no previstas. Entonces me parece que, por un lado, tenemos que recuperar esos aprendizajes no previstos, que algunos los podemos recuperar ahora, pero otros los vamos a poder recuperar cuando estemos con los chicos, de tantos aprendizajes hechos no sin propósito nuestro, digamos, ¿no?